Hola, queridos amigos, bienvenidos todos. Bueno, aquí con la noticia de la despedida de Mario Vargas Llosa, ha anunciado que se retira de la escritura de este maravilloso oficio que él conoce tan bien. Y realmente es muy difícil creer que alguien decida por voluntad propia dejar de hacer aquello que ha sido el motor de su vida, su verdadera pasión. ¿Y ahora qué va a hacer? Él dice que en 70 años nunca dejó de escribir ni en los momentos más difíciles de su vida. Cuando publicó Le dedico mi silencio, él mismo dijo que era el último, pero como sobre piedra de toque, la columna quincenal que desde hace 33 años publica en varios diarios del mundo no dijo nada. Parecía que iba a continuar, pero no. Ya estamos a fines de enero de 2024 y la columna no aparece, lo que es una verdadera lástima. Los que hemos vivido los últimos años esperando sus artículos lo vamos a extrañar mucho. El tiempo dedicado a él va a ser un espacio difícil de llenar. Por eso quería hacerles un breve resumen de este libro, El lenguaje de la pasión. Una recopilación de artículos publicados entre 1992 y el año 2000. Son 46 temas diferentes, uno más interesante que el otro. Tiene temas de cultura, de arte, de sus viajes por el mundo, también de política internacional y de todo lo más importante que le haya ocurrido al mundo. Aquí Vargas Llosa nos deja saber su opinión personal. Los lectores podemos estar de acuerdo o no. Acá lo más importante es apreciar al escritor, los temas novedosos que nos trae, su estilo, cómo toca los temas, cómo los va componiendo, cómo hace de asuntos simples algo muy interesante, y uno de ellos es justamente este. Esto es de la vida real. Vargas Llosa tomó contacto con esta historia por una noticia que apareció en algún diario. Resulta que un día la Sociedad de Autores de Gran Bretaña recibió como herencia una cuantiosa suma de dinero destinada a la creación de un premio literario anual para novela romántica. Cuando los sorprendidos beneficiarios quisieron saber quién era esta generosa escritora, autora de 50 novelas, se avergonzaron de no conocerla. La buscaron, pero no la encontraban. La editorial que la publicó ya no existía y no quedaba ni un ejemplar de sus obras. Hasta que por ahí encontraron algunas, pero más que novelas eran pequeños fanzines que narraban apasionadas historias de amor. Fueron al pueblo de Somerset a entrevistar a los pocos vecinos que la conocieron y resultó ser que la señorita Betty Trask era casi una ermitaña, que nunca salía, que no recibía visitas, que nunca se había visto a un hombre visitarla. El único que le vio la cara era el encargado de la biblioteca del pueblo, que de cuando en cuando iba a recoger libros o a dejarle otros. La señorita era una apasionada lectora de novelas románticas. Ya en su vejez, teniendo tanto dinero, esta mujer terminó sus días en un asilo para indigentes. Al conocerse esta noticia, mientras muchos se dedicaban a compadecer a la pobre mujer que, teniendo el dinero suficiente para vivir como millonaria, decidió vivir una vida triste y solitaria. Vargas Llosa la reivindicó en este artículo, afirmando que en realidad la señorita de Somerset vivió una vida mucho más rica y variada que muchos de sus contemporáneos, que evitó el contacto con los seres humanos para dedicarse a leer y a escribir, y estas ocupaciones seguramente la hicieron inmensamente feliz, que decidió dedicar sus días y sus noches a la fantasía, muchas veces más grata que la actividad monótona de la vida misma. Por este otro artículo, Vargas Llosa ganó el premio Ortega y Gasset. Este es otro caso de la realidad. Apareció en un diario londinense y Vargas Llosa lo aprovechó para hacer un análisis de cierto tipo de periodismo, de ese que bajo la fachada de su obligación por informar explotan el morbo de las personas para obtener ganancias. El caso fue que en el 2003, Ron Davis, un ministro del gobierno de Tony Blair, hizo pública una carta de renuncia al cargo. La escueta carta decía que lo hacía para evitar perjudicar al gobierno
por un terrible error de índole personal que él había cometido. La carta no decía más, pero fue suficiente para despertar la curiosidad del periodismo amarillo, que dicho sea de paso, por este artículo me entero que tiene muchos adeptos en Inglaterra. Por el nivel de ventas se nota que a los ingleses les encanta consumir este tipo de noticias. La verdad es que me sorprende, todavía tengo la imagen de los ingleses como perfectos gentlemen, pero parece que es un estereotipo y bueno, la vida real tiene muchos matices. La cosa es que el periodismo escarbó y escarbó hasta encontrar que este político resultó siendo gay y promiscuo y que el error de índole personal al que se refería era a que fue asaltado por un desconocido al que dejó subir a su auto para un encuentro de amor furtivo. Este otro tipo, homosexual y además delincuente, se quedó con su laptop, su celular y otros documentos que daban para que un ministro sea puesto al descubierto o, en el mejor de los casos, extorsionado hasta la saciedad. Luego entrevistaron a la ex esposa, a la que al parecer no le dejó muy buen recuerdo. Ella dijo que nunca entendió por qué, mientras estuvieron casados, este político mostraba tan poco interés en tener intimidad con ella. Vargas Llosa dice en este artículo que el tremendo escándalo que se armó, motivado por la carta pública del mismo político, pudo haberse evitado, es decir, el remedio fue peor que la enfermedad. El título es muy bueno. Nuevas Inquisiciones alude a que en todo tiempo hay diferentes maneras de sentenciar, de levantar el dedito acusador. Hoy no son las instituciones, es la misma gente, avivada por los medios y por las redes sociales, la que no se puede resistir a ofrecer su opinión. Desde este escándalo hasta hoy, algunas cosas han cambiado, hay mayor apertura hacia los homosexuales, pero igual el tema resulta explotable para ese periodismo que gusta de exacerbar lo insano del ser humano. En este otro artículo, Vargas Llosa habla de cómo encontró al Perú después de 7 años de ausencia. Como sabemos, Vargas Llosa participó en las elecciones presidenciales de 1990 y perdió contra Fujimori. Según recuerdo, se fue muy enojado y medio jurando que no volvería nunca más. Pero 7 años fueron demasiados, como demasiados son los lazos que lo unen a su tierra. Lo interesante es que en su análisis acepta hidalgamente que Fujimori hizo cosas muy buenas, que terminó con el terrorismo, que hizo las reformas económicas que hacían falta y gracias a eso, en 7 años el Perú dio un vuelco completo. Pero también notó que esas mejoras llegaron de la mano de un gobierno autoritario. Fujimori, ayudado por su asesor Montesinos, mantuvo el control total del Estado. Utilizó la SUNAT para controlar a los empresarios, para quitarles las ganas de hablar mal del gobierno. Y además cometió excesos contra los derechos humanos. Vargas Llosa observó que no había oposición, que el Congreso se había convertido en un circo y en este artículo que se publicó en 1997 pidió que aparezcan voces disidentes que le digan basta a Fujimori y Montesinos. Bueno, lo que Vargas Llosa notó, muchos peruanos lo vieron claramente 2 años después de la publicación de este artículo, con la caída del gobierno de Fujimori. Ese grupo de peruanos por los que Vargas Llosa clamaba apareció. Un grupo de personas se animó, se organizaron bien y urdieron un plan minucioso. Hicieron público un video en el que se veía a Montesinos, el ex asesor, entregando dinero del erario público a un congresista para que se pase a las filas del chino que necesitaba mayoría en el Congreso. Fue un escándalo mayúsculo. Fujimori tuvo que huir a Japón y desde ahí envió su carta de renuncia a la presidencia del Perú. Después de eso, empezaron a salir más videos, los famosos Vladivideos de la corrupción. Los videos que el mismo Montesinos mandaba a filmar para tenerlos como prueba, para chantajear al coimeado, por si en un rapto de honestidad se le ocurría hablar públicamente del tema. Felizmente que este grupo tuvo éxito y ahí se terminó.
En el 2005, Fujimori fue extraditado y en el 2007 sentenciado por violación a los derechos humanos y condenado a 25 años de prisión. Estuvo preso todos estos años hasta el mes pasado en que lo han dejado libre por una serie de enfermedades y por su edad. Tiene 85 años. Montesinos también fue sentenciado y sigue preso. Muchos de sus colaboradores, entre ellos muchos militares de alto rango, también estuvieron presos y en la actualidad muchos ya están libres. Y bueno, todo eso ya pertenece al pasado, pero vale que quede registrado en un libro. Ahí se quedará para toda la vida y volverá a cobrar actualidad cada vez que alguien lo lea, como suele suceder siempre que uno agarra un libro. Bueno amigos, les recomiendo mucho la lectura de este libro y por ahora me despido. Chao.